Bien, vamos a dar inicio a la lámina que ya les había dado la clase pasada. Vamos a repasar. ¿Se acuerdan ustedes que yo les había dicho que cuando se abría el programa de AutoCAD en inicio, ustedes podían colocar una plantilla con la cual comenzaban a dibujar? Acá donde dice iniciar dibujo, abajo hay una leyenda que dice plantillas, una flechita, pican ahí y hay una serie de plantillas. Normalmente la que vamos a usar nosotros es la CAD DISO DWT, que ya viene en sistema métrico. Ustedes pican ahí, se va a abrir el espacio modelo y que ya va a estar configurado para trabajar en milímetros, centímetros o metros. Yo ya la lámina que la estuve armando ya la tengo dentro de ese tipo de plantilla. Acá en la lámina tengo dibujadas las vistas principales, ¿sí? Ya está acotada con las medidas que habíamos estado trabajando en clase. Y lo que ahora vamos a realizar es la perspectiva axonométrica, para que ustedes vean cómo la fuimos haciendo. Por si tienen algún tipo de inconveniente, bueno, les queda este tutorial como para poder guiarse y hacerlo a lámina. Bien, acá en las vistas ya principales ya está todo con las líneas que corresponde, o sea, la línea oculta, las líneas de eje, las líneas tipo A, las líneas tipo B y A, que ya están asignadas de acuerdo a las propiedades de la capa. O sea, como ustedes verán, tengo capa 03, 04, 013, una 02, una 05, que son las capas con las cuales estoy trabajando, y hay una capa de cotas que es la que está en todo lo que es cota. Bien, vamos entonces a lo que es axonométrica. Para realizar la perspectiva axonométrica en AutoCAD trabajamos normalmente con el sistema isométrico, que vamos a ir a herramienta, a donde se va a desplegar todo este tipo de comandos que tiene herramientas, y vamos a buscar parámetros de dibujo, donde se despliega un cuadro de diálogo. Y en la primera parte, donde dice resolución y rejilla, buscan tipos de referencia, rejilla, y ahí van a cambiar el cursor. Si están trabajando en 2D, este circulito tiene que estar negro, que dice resolución rectangular. Bueno, si pican resolución isométrica, pasa a estar en la parte de axonométrica. Si yo pico ahí, vuelvo a 2D, y si pico acá, voy a estar trabajando en 3D isométrico. Le doy a aceptar y me va a aparecer el cursor cambiado. O sea, ya no voy a tener el cursor de 2D, sino que tenía un cursor en dos líneas, una roja y una verde, que me indican los distintos tipos de eje. Y con la tecla F5, ¿sí?, de los comandos que tengo en el teclado, voy a cambiar la posición del cursor. Cada toque que haga en F5 cambia la posición del cursor. El cursor tiene tres posiciones, que son las tres posiciones de los planos isométricos. Una posición en el sentido ZY o ZX, es la otra posición en el sentido XY, y la otra posición en ZY. Bien, una vez que tenemos configurado para trabajar con isométrico, vamos a comenzar a armar la perspectiva de la pieza. En este caso vamos a observar la pieza, y yo voy a comenzar por dibujar el plano superior de la pieza, que se ve en la vista superior. Ese plano mide 40 por 50. Entonces me voy acá a un costado, busco línea y voy a trazar.
un plano. Como la línea está loca, tengo que ponerlo en F8 para que trabaje en un sentido y trabaje en el otro sentido. Entonces voy a marcar 40, le doy enter, marco 50, le doy enter, me voy en el otro sentido, 40, enter, y cierro y salgo. Como ustedes pueden ver, esta vendría a ser la cara superior que estamos dibujando, que es esta. Ahora vamos a pasar a dibujar la cara que está un poco más abajo, que sería esta, que también mide 40 por 50, pero está no en el mismo plano de la otra, sino que está 20 milímetros más abajo o 2 centímetros más abajo. Entonces, ¿qué hago? Voy a línea, me engancho en uno de los vértices de la cara superior, cambio de posición mi cursor con F5 y le doy 20. O sea, ahí estaría la posición que está más abajo. Voy a cambiar de vuelta la posición de F5, ahí, y voy a tomar 40, 50, nuevamente 40 y cierro con 50 y salgo. Como ustedes pueden ver, ahí ya se formó las dos caras de la pieza, que empezamos a perfilar ya la pieza de alguna manera, la forma. Lo que estoy tratando de que ustedes entiendan es que primero lo que busco es el formato general de la pieza y después entro en los detalles de la pieza, como puede ser los orificios, la posición de los ejes, los sacados y todas esas cosas. Entonces, una vez que tengo ya eso, puedo unir acá este vértice con el de abajo y ya empiezo a ir dándole la forma. Si observo ahora, voy a ver si puedo armar la vista de frente o la vista anterior de la pieza, que sería esta, que tiene como una forma de zapato. Entonces voy acá, tomo línea y cambio de posición F5, marco 50, le doy enter, me vengo para este lado con el cursor, marco 80 y subo y le doy y cierro ahí. Ya como ustedes ven, acá les queda a ustedes la forma de la vista de frente o la vista anterior, que la tienen dibujada acá en la vista fundamental. Falta completar la parte de la vista lateral, que está en esta parte, entonces que tiene 30 en sentido vertical y 50 en el otro sentido, y se cierra ahí. Y ya tendríamos el formato general de la pieza ahí. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a trabajar sobre la cara superior y voy a marcar los ejes. Entonces voy a tomar línea, busco el punto medio de uno de los lados y me voy al punto medio del otro lado. Hago lo mismo de nuevo con línea, busco el punto medio de este lado y me voy al punto medio del otro lado. Obviamente tengo dos líneas trazadas, que son dos líneas continuas. Para que sean líneas de eje tendría que ser raya punto raya. Entonces voy acá donde está propiedades, el pincelito, tomo este pincelito y tomo las propiedades de la línea eje que tengo marcadas en las vistas y se las traslado a las líneas que marqué ahí, que van a ser mis ejes. Bien, ahí tendría el centro donde estaría ubicado el orificio de la pieza. Si yo ahora para trazar eso, que es un orificio circular, en este caso en la axonométrica, esto pasa a tener una forma ovoidal. Para eso tengo que trazar con una elipse. Entonces en la caja de dibujo tengo un comando que dice elipse, donde tengo tres tipos y despliego la flechita, tres tipos de elipse. Una que dice centro, otra que dice ejes y fin y otra que dice arco elíptico.
nosotros vamos a seleccionar eje y fin, y antes de marcar nada, lo primero que vamos a ir a la regla de comando acá abajo, y ustedes verán que dice arco, centro, isocírculo. Bueno, nosotros vamos a adoptar la letra I de isocírculo, la marcamos en la regla de comando y le damos enter. Recién ahí estamos en condiciones de marcar el centro de la posición de nuestro centro, de nuestro orificio. Si yo ahora despliego, ustedes verán que la elipse que se despliega nada que ver con la elipse que yo necesito, y eso es porque la posición del cursor no es la correcta. Para eso tengo que cambiar de posición de cursor. Aprieto F5, no es tampoco la correcta sería esta posición, que es la que responde a los ejes X y Y. Tomo esta posición, y ahí tengo la ubicación precisa de la elipse. Entonces indico en la regla de comando radio, le doy enter, me va a preguntar qué radio, le voy a decir que radio 10 y le doy enter, y ahí tengo la posición del orificio. Como es un orificio pasante que pasa la pieza de lado a lado, yo puedo copiar este orificio, este formato de la elipse, lo engancho del centro y bajo hacia abajo, cambiando la posición de la F5. ¿Y cuánto lo bajo? Si la altura de la pieza es 5, tendría que bajar los 5 o 50. Marco 50, le doy enter, y esa sería la posición del orificio pasante. Pero ¿qué sucede? Este orificio pasante acá no lo voy a ver con línea continua, sino que lo voy a ver con línea oculta. Por lo tanto, selecciono con mi pincel a la línea oculta y se lo traslado. Y de hecho puedo indicar, tomando el borde de la circunferencia hasta el borde de la otra, y hago lo mismo del otro lado con línea, y esas líneas también las indico con línea oculta. Inclusive ahora lo que puedo hacer es, si yo quiero, copio una línea de eje y la ubico ahí, tendría el eje Z. Entonces tengo Y, X y Z, está pasando por el centro del orificio. Bien, ya tenemos resuelto una parte. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con la otra parte, de que está en la parte más abajo. Entonces vamos a tomar los dos ejes X e Y y los vamos a copiar y nos vamos a ubicar en el punto medio del otro lado, y ahí tenemos trasladado nuestros ejes. Si ustedes observan, esta circunferencia o semicircunferencia también es de radio 10. Entonces tengo dos formas: o trabajo con el comando de elipse y me ubico en el centro, perdón, estoy cometiendo error. Como el comando elipse, marco primero la letra I porque si no, no me lo va a aceptar, le doy enter y ahora sí me ubico en el centro y tengo que cambiar de posición en mi cursor para que esté en la posición adecuada de la elipse que quiero dibujar. Marco radio, enter, 10, enter. Esa es una. Y la otra, la más sencilla y más práctica y más fácil y más rápida, voy copio la elipse que ya hice porque va a ser igual a la que tengo que hacer y la traslado al centro y listo. Pero bueno, cada uno puede trabajar como mejor le gusta. Una vez que ya tengo la copia de esta, lo que hago es cortar o recortar, en el comando recortar, acá la mitad, que es lo que necesito. Y una vez que hice eso,
partir de acá trazo una línea. Esa línea va a medir 20 porque está justo en la mitad del lado, que el lado es 40. Hago lo mismo del otro lado, marco 20 y ya estaría marcando el sacado que tiene la pieza. Ese sacado está ubicado a partir de arriba hasta una profundidad de 15 milímetros para abajo. Por lo tanto, lo que yo voy a hacer es lo siguiente: yo voy a agarrar, voy a copiar todo esto y lo voy a bajar 15 milímetros, cambiando F5 obviamente, hacia abajo. Y ahí tendría la posición del sacado más abajo. Entonces esto que hice acá lo voy a unir con la parte de arriba, esto que hice acá lo uno con la parte esta también, y la línea que me queda acá al medio entre este vértice y este la voy a recortar. Selecciono acá y recorto esto. Ahora bien, ustedes verán que esta parte, hay una parte de ese semicírculo que es oculto, igual que esto. Este lado, por ejemplo, es línea oculta, entonces selecciono línea oculta y se lo traslado. Para hacer este pedacito que está acá, que va desde ahí hasta el lado, lo que voy a hacer es copiar la semicircunferencia, la voy a bajar ahí y voy a ir con el pincel de igualar, tomo las propiedades de línea oculta y se los traslado. Ahora voy acá, voy a recortar este pedazo de línea oculta, perdón, ese pedazo de línea continua que hacía la semicircunferencia, y voy a desplazar el que hice con línea oculta a esa posición, ahí. Entonces ahí tengo lo que corresponde, que va en línea oculta, y hay una parte que la voy a sacar ahí. Entonces tengo una parte en línea continua y una parte en línea oculta. La que corresponde, que se ve en línea continua, es la que queda escondida dentro de la pieza con línea oculta. Bien, ahora vamos a ir a hacer la parte del sacado, que es menor, que tiene 10 milímetros de separación y tiene una profundidad también de 15 milímetros. O sea, profundidad son 15 y en separación desde esta a esta hay 10 milímetros, y que también tiene una semicircunferencia que está más abajo. Bien, entonces lo que podemos hacer es esto: vamos a bajar el eje, vamos a poner un eje más corto, vertical, que le vamos a dar 15 milímetros y lo vamos a identificar como eje. En ese punto, en ese extremo, ahí va a ser el centro del semicírculo menor de este. Entonces ahí voy a ir a elipse nuevamente, voy a poner la letra I primero, le voy a dar enter y me ubico en ese centro, y le cambio la posición a F5. Ahí pongo radio, enter y le doy 5 milímetros, y ahí estaría el diámetro. Ahí tendríamos ya parte de la media circunferencia. Si yo copio el eje en el otro sentido y lo bajo hasta el centro, tengo ya delimitado cuál es mi media circunferencia, que sería esa. Como es una media circunferencia que no la voy a poder ver, va a estar oculta, entonces la trabajo en línea oculta. Bien,
tengo una parte, la otra parte va a nacer de acá. Vamos a hacer 5 milímetros y nos vamos hasta acá, hasta la media circunferencia. Hacemos en este otro lado otros 5 milímetros y nos vamos hasta la media circunferencia. Ahí. Y esa línea tiene una parte en oculta y una parte en línea continua. Entonces voy a borrar la parte de línea continua, la voy a volver a hacer ahí. Entonces eso me permite diferenciar línea continua de línea oculta. Lo único que me resta ahora es bajar en F5 15 milímetros de un lado, 15 milímetros del otro. Las líneas que quedan en el medio entre las dos que marqué recién las borro y me falta acá trasladar esto que va a estar abajo. ¿Cuánto? 15 milímetros. Entonces me voy ahí, pero ¿qué pasa? Acá, por ejemplo, esta línea oculta la tengo que alargar hasta ahí, y acá, por ejemplo, tengo que recortar parte de la línea que se ve y prolongar la línea oculta, esta. Si quiero ser bastante más a su vez preciso, tomo ese punto, lo uno con este punto y lo transformo en línea oculta, que lo mismo podría hacer acá. Entonces se ve aún más terminada la pieza. Como ustedes pueden ver, ahí ya tendríamos el formato, la axonométrica general de la pieza, donde puedo otorgar un espesor de línea a todas las aristas que se ven. Entonces, por ejemplo, todas estas líneas que estoy marcando acá, le voy a dar un espesor. Estoy seleccionando, les voy a dar un espesor y les voy a asignar 0,3. Lo mismo voy a hacer con las otras líneas que quedan adentro, esta y esta. Ahí está. Estas otras están en la capa 0,2 y son líneas ocultas. Acá lo mismo. El orificio este también se lo vamos a asignar con 0,3. Y ahí tendríamos la axonométrica. ¿Qué nos resta ahora? Ahora nos resta acotar la pieza. Entonces vamos a ir a anotar. Ustedes se acuerdan cómo era el tema de la acotación. Nosotros habíamos seleccionado, yo tengo ya armado un sistema de cota que es el sistema de cota de sistema de representación. Por defecto siempre viene en AutoCAD este ISO 25, que uno lo adopta a partir de ISO 25. Uno genera acá en este rinconcito hay una flecha, con esa flecha yo pico ahí y se me abre el cuadro de diálogo que yo puedo modificar el sistema de cota. Puedo hacer uno nuevo o puedo modificar el existente. En este caso lo que hice fue uno nuevo, que lo llamé sistema de representación, y que le fui cambiando algunas cosas que no me gustan, como puede ser el símbolo de la flecha, como puede ser el tamaño de la flecha. Siempre tengan en cuenta, como estamos trabajando en milímetros, esto está dado en milímetros. Por ejemplo, tamaño de la flecha y dice 2,5. Bueno, es 2 milímetros y medio. Si yo quiero una flecha un poco más chica, bueno, achico ahí a 2 milímetros, o
menos si quiero menos, o más si quiero más. En el caso del texto pasa exactamente lo mismo. Por defecto el texto viene con 2,5 milímetros de altura y viene con un formato estándar, y acá al costadito, si ustedes pican, el tipo de letra. Yo ya lo cambié, le había puesto un tipo de letra román, que es el que uso yo, pero tienen toda una selección de letras AutoCAD para cambiar, que eso está en cada uno, el que más le guste. Siempre el tamaño de la letra o del número tiene que oscilar entre 1,8 milímetros como muy chico y 2,5 como muy grande. En ese rango ustedes pueden elegir el tamaño que ustedes quieran, 1,8, 2, 2,1, 2,4. Eso es una cuestión que lo manejan ustedes. Bien, si hay alguna duda con respecto a cota, después en la clase me lo preguntan. Cerramos cota, ya lo tengo asignado, entonces voy a buscar mi sistema de representación que yo lo asigné, y lo que voy a hacer es acotar. Para acotar, yo les expliqué bien el otro día que en una axonométrica no se acota con el sistema lineal. Para acotar en el sistema axonométrico, acotar con el sistema alineado. Bien, con el sistema alineado yo puedo hacer cota. Siempre la cota en la axonométrica me va a salir inclinada. En este tipo de inclinación. Entonces, yo lo que puedo hacer cuando tengo esto, por ejemplo, acá vamos a marcar esta altura, vamos a marcar esta altura, acá podemos marcar esta separación, podemos marcar esta otra separación. Ahí me dio ese número porque me ha tomado de otro lado ahí. Bien, ustedes ven cómo quedan las cotas alineadas, pero en cotas, si ustedes pegan acá abajo, van a encontrar un comando que se llama oblicua. Entonces el comando oblicua permite cambiarle la posición a la cota en grados. Entonces yo pico ahí, selecciono mi cota, vamos a suponer que voy a seleccionar esa, voy a seleccionar esa, salgo con el botón derecho y la regla de comando me dice indique ángulo que voy a poner. Entonces le voy a poner 90 grados, doy enter y las cotas se pusieron en sentido vertical, sus líneas de referencia, que son estas líneas de abajo que indican de dónde a dónde la cota, es la línea de referencia. En este caso, por ejemplo, esta cota que tengo acá, como esta que tengo acá, como esta que tengo acá, si la selecciono con oblicua, selecciono las tres, salgo con el botón derecho y le digo 30 grados y se ponen en esa posición. Puedo cambiar, en vez de que queden en esa posición, ponerla en otra posición. Por ejemplo, voy a volver todo para atrás, voy a adoptar de vuelta alineado y marco las tres cotas y en vez de 30 voy a poner 150 grados y se pone en esa posición. Para que ustedes, vean, siempre va trabajando el sistema de cota de acuerdo a los grados que tenemos, 30, 60, 90, 150, son digamos, las posiciones que va a adoptar la cota. Por ejemplo, esta de acá abajo, si le doy, selecciono y le doy 30 grados, se va a poner, perdón, ahí me equivoqué. Esta le pongo 150 y se pone en esa posición. Después, una vez que ya tengo las cotas en la posición que yo quiero, las voy a ordenar para que coincidan sus posiciones con me quedan estas dos que las selecciono
las dos y le voy a dar, una vez que la seleccione, pongo 90 grados y se ubica. Inclusive esta, si quiero, la voy a hacer un poco más alta para que se vea mejor. Bien, ahí tendríamos, digamos, lo que es la axonométrica de la pieza. A esta lámina le tenemos que agregar el corte, que nosotros lo tenemos, yo lo tengo indicado acá con la letra A, es el plano de corte que está pasando por el centro, y ese corte se va a dibujar en la parte superior, que pasa justo por el medio de la pieza, donde corta parte de la pieza, y se va a completar, que eso se lo voy a aplicar en la clase que viene, se va a completar con la axonométrica del corte. Bien, ahora vamos a ir al espacio presentación, vamos a presentación 1, donde supuestamente empezamos a ordenar la lámina para hacer la impresión. Entonces, si ustedes no se acuerdan, se lo explico de nuevo. En espacio presentación, yo por ejemplo pico con el botón derecho del mouse, me aparece este cuadro de diálogo, le puedo cambiar el nombre al espacio presentación y por ejemplo le vamos a poner lámina 2, porque lámina 2 esto me parece de auto. Bueno, le pongo lámina 2, vuelvo a picar con el botón derecho la lengüeta de lámina 2 y acá puedo ir a lo que ahí está. Acá puedo ir a lo que es administrador de configuraciones de página, pero antes de ir a eso, si yo siempre que voy a entrar a las presentaciones, siempre me va a aparecer el formato del papel con una línea punteada que me indica los márgenes del papel para su impresión y una ventana. Esa ventana es la que abarca todo el espacio modelo, lo que yo dibujé dentro del espacio modelo está dentro de esa ventana. Bien, en este caso yo lo que voy a hacer es cambiar la configuración del papel, porque nosotros, si yo pico ahí administrador de configuraciones de página, siempre por defecto AutoCAD trae el formato de 210 por 297, o sea el formato A4, y nosotros eso lo vamos a cambiar. Vamos a ir a modificar, vamos a elegir una impresora. En el caso que, por ejemplo, ustedes quieran imprimir porque tienen una impresora en su casa que les permita imprimir, bueno, seleccionan su impresora. Pero si yo voy a imprimir un tamaño como A3, que no cualquiera puede imprimir A3 porque no tenemos la impresora A3, lo pasamos a formato PDF. Formato PDF normalmente conviene siempre elegir AutoCAD PDF High Quality Print. ¿Por qué? Porque tiene mejor resolución. No obstante eso, también pueden elegir DWG PDF PC3. Yo les recomiendo este, y cuando selecciono este sistema de impresión, también voy a seleccionar el tamaño del papel que trae ese sistema, y vamos a ir a ISO Full. El ISO Full es el formato que no tiene margen, directamente viene sin margen, y ahí voy a elegir ISO Full Bled A3 420 por 297. Me va a aparecer en el área de impresión ya el tamaño del papel. Tengo ya configurado mi escala en milímetros, ¿sí? Y horizontal, y le doy a aceptar, cerrar. Bien,
Si yo observo esta hoja que tengo acá y la quiero medir, vamos a suponer que la voy a medir con mi cota, de ahí hasta acá, y si ustedes ven ya, bueno, no medí en forma precisa, pero ya estoy en 420. O sea que estaríamos en la lógica. Bien. Una vez que hice eso, voy a insertar mi lámina, la que tengo en formato, el recuadro con el rótulo, y que lo tengo hecho un bloque, lo tengo guardado en una biblioteca, en un espacio, como yo le expliqué el otro día. Algunos lo tenían en su escritorio, en la pantalla, entonces directamente lo traen de ahí. Vamos a ir acá, vamos a insertar, acá en este comando, insertar bloque. Vamos a buscar el bloque. Para eso voy a examinar dónde tengo mi bloque. Yo en este caso el bloque de lámina lo tengo en una carpeta que se llama universidad. Vamos a buscarlo bien. Universidad, ahí, año 2023, y acá tengo recuadro 2023. Le doy a abrir, aceptar, y tengo acá mi bloque. Bien, como ustedes verán, el bloque viene un borde en color rojo y la parte interna en color negro. Ese borde rojo es una capa que yo organicé, que esa capa no se tiene que ver. Si aparezco acá en propiedad de capa, acá está, ventana, figura con el nombre de ventana, tiene ese color, y si ven en detalle, la impresora está anulada, o sea que cuando yo lo mando a imprimir, ese borde no se ve. Bueno, para ubicar mi bloque, me voy a tomar de ese punto y me voy a acercar a mi recuadro. Lo voy a buscar en el borde, y ahí tendríamos, digamos, la ubicación del recuadro de la lámina para empezar a mandarla a imprimir. Bien, vamos ahora entonces, voy a borrar esto, voy a poner la ventana, y voy a buscar, voy a ir a ver, en ver voy a ventana, una ventana, y ahí voy a abrir una ventana y aparece todo mi dibujo. Entonces ahí, cuando pique el borde, me aparece acá en la regla abajo, en qué escala está ese dibujo. Entonces yo voy, le digo que vamos a ponerlo en 1 en 1, ¿sí? Y achico la ventana a lo que yo quiero que esté en 1 en 1. Me acerco al dibujo, veo que esté todo bien, o sea, las líneas que son ocultas, las líneas que son en eje, porque por ahí aparece eso como si fuera una línea continua porque se desconfiguró. Entonces hay que controlar eso. Bueno, cuando tengo eso, una vez agarro, después mi ventana yo la puedo llevar para donde yo quiera, lo ubico donde yo quiera. Supongamos que me vengo acá o ahí, me ubico ahí, voy a subir mi dibujo un poco más arriba, ahí, quizá esta que dice vista lateral la tendría que desplazar un poco porque no ocupa mucho espacio, pero bueno, no importa. Vamos ahora a abrir otra ventana para ubicar la axonométrica.
puede ser esa, si no, en vez de abrir la ventana, puedo ir de vuelta acá a copiar y copio la ventana que ya hice, que ya la tengo escalada y todo, y la copio. Lo que hago ahora es mover la ventana a donde está la axonométrica y selecciono nada más que la axonométrica. Bien, tengo mi axonométrica y ahora lo ubico en el espacio de la lámina donde yo quiero. No importa que se superponga una ventana con la otra porque no van a salir impresas. Lo que no se tiene que por ahí superponer son los dibujos. Entonces ahí ya tendría yo parte de la lámina. Esta la voy a poner mucho más abajo porque ahora que me estoy acordando, nosotros tenemos que hacer el corte de la lámina y el corte va a ir acá arriba. Entonces, bueno, más o menos por ahí va a quedar espacio para el corte. Y esta la voy a ubicar un poco más acá porque voy a ver si después, cuando hagamos la otra parte que me falta, acá podemos ubicar la perspectiva axonométrica del corte. Bien, hasta ahí. Acuérdense que hay que poner el título a la lámina, hay que poner el nombre del alumno, ¿sí? Las escalas, si están trabajando con escala, la fecha que se realizó la lámina. Esto está en un bloque, ¿sí? Para yo poder trabajar, salir del bloque, lo exploto con esta herramienta que es descomponer. Descompongo. Si toco de vuelta y sigue, porque lo hice 2 veces, acuérdense que yo creé el bloque y después lo volví a armar para mandarlo a una biblioteca. Lo vuelvo a explotar. Cuando ya queda liberado, puedo trabajar cualquiera de sus partes. ¿Sí? Bien. Con esto tendríamos hasta donde estuvimos viendo el otro día en la clase pasada. Cualquier duda que ustedes tengan, bueno, nos vemos en la próxima y me lo comentan. Nada más.